Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa de la Red de Medios Regionales del Perú. Nos encontramos en esta oportunidad con mi compañera Verónica Janco de El Objetivo de Puno, con quien vamos a llevar a cabo una entrevista a dos de los que se perfilan ya como candidatos a las presidenciales del 2026. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. Del Perú, desde el objetivo.p, 1. Hatuna payupi pikunachi suyarimuanchis, llapan llaqtakunapi, llapan Perú suyonchispi. ¿Qué tal, Verónica? Vamos a ver si ya tenemos a nuestro primer candidato. Bueno, sí, ya está con nosotros Charlie Carrasco, candidato presidencial de Unido Perú. Y bueno, vamos a conversar pues con él sobre la expectativa que hay ya desde este año preelectoral. Buenas noches. Juliana, un gusto saludarte. Asimismo, Verónica, para mí siempre es un honor, un privilegio conversar principalmente con la prensa que está en provincia, porque llevan dentro de ustedes esa parte moral, de valores y principios, de honestidad todavía, porque lamentablemente la prensa nacional ha perdido absolutamente toda la honestidad en emitir la información, solamente están protegiendo intereses personales y de grupo. Disculpen por expresar en este contexto de esa manera, particularmente llevando adelante lo que ustedes pues llevan, trabajan día a día en dar la verdadera información. Gustoso en conversar con ustedes, por supuesto. Buenas noches, sí. Queremos conversar si usted ya está definido como el candidato oficial de su organización política, hay un previo de elecciones que van a hacer. ¿Cómo han llegado a este consenso? Si nos cuenta un poco de... Conforme al cronograma electoral, todavía se definen las candidaturas entre noviembre y diciembre. Entonces yo soy un precandidato como fundador del Partido Demócrata Unido Perú, un partido que no ha recibido ninguna prebenda, ningún mercantilismo, por eso va a elegir a sus autoridades de manera libre, libre absolutamente. Entonces, pues desde un inicio me puse adelante porque para poder inscribir un partido nacional sin esas características, en otras palabras, sin prebenda, sin mercantilismo, alguien tiene que ponerse adelante, alguien tiene que decir yo quiero ser, porque para poder hacer cualquier cosa tienes que querer y tienes que efectivamente tomar la mejor decisión. Entonces, en este momento efectivamente soy un precandidato a la presidencia de la República del Perú, que posiblemente pues puedan elegirme ya a nivel de las dos instancias. Son tres caminos correspondientes, pero presumo que vamos a elegir el camino de delegados. ¿Y cuántos otros precandidatos o es precandidato único usted dentro de su organización? Por ahora soy el precandidato único, por ahora posiblemente puedan aparecer algunos más. Somos demócratas, recuerda, el partido se llama Partido Demócrata Unido Perú, por consiguiente somos demócratas a carta cabal. Es más, hay que democratizar el Perú. Verónica, te doy pase para que le puedas hacer una pregunta. Así es, muchas gracias. Buenas noches, Charlie. Siendo como Partido Demócrata Perú, ¿cómo realmente, así es, cómo realmente proponen trabajar de una manera democrática, viendo a toda la población del norte, centro, sur? ¿Cuáles son esas propuestas especiales que manejan ustedes, que se diferencian de otros partidos hasta el momento? Mire, Verónica, justamente la primera expresión que te doy es que es necesario democratizar el Perú. ¿Por qué democratizar? Significa que todos los peruanos, de la costa, la sierra y la selva, deben tener las mismas oportunidades, sin ninguna discriminación. Por eso cuando nosotros fundamos el partido, inclusive pusimos
las cuatro manos atadas entre sí. ¿Qué significan las cuatro manos? Primero, Lima, norte, sur, oriente, centro, las cinco. También asimismo recogemos nosotros las manos de la niñez, las manos de la juventud, de la mujer, del varón y del adulto mayor. Entonces, por eso nosotros hemos trabajado muy fino en esto, que debe ser efectivamente democrático y que debe respetarse la opinión de todas las personas y principalmente de los comités correspondientes. Hemos conformado dos frentes a nivel de partido: el Frente Social, conformado por los comités distritales, provinciales y regionales, y el Frente de los Licenciados de las Fuerzas Armadas, cada uno por su coordinador distrital, provincial y regional. Entonces, la diferencia con los demás candidatos es que nosotros tenemos una base social de más de 4,5 millones de licenciados de las Fuerzas Armadas, porque yo también soy licenciado de las Fuerzas Armadas, soy de la tropa, soy cabo. Entonces creo que es la primera vez, la primera oportunidad que tenemos, y la última oportunidad, por cierto, como candidatos a la presidencia de la República en este periodo correspondiente. Por eso estamos trabajando muy democráticamente, Verónica, en este contexto. Claro, yo creo que todos los peruanos muchas veces nos sentimos muy visibilizados, ¿no? Siempre el tema económico, social, político se nota más centralizado en Lima. ¿Usted qué propone o cuáles son las propuestas para descentralizar ese poder y garantizar mayor autonomía política, económica en las regiones andinas y amazónicas, básicamente? Estamos efectivamente de acuerdo en ello, porque de eso se trata. Pero antes de poder ir al tema municipal, regional, concretamente, tenemos que nosotros hablar del tema nacional. El tema nacional sabemos muy bien que está podrido y necesita de manera urgente una limpieza total del Estado, una reorganización, una reestructuración, una reingeniería total del Estado. Por ejemplo, rápidamente, que te voy a resumir en concreto, a nivel del Estado, a nivel de diputados, a nivel del legislativo, solamente debe existir 62 diputados, 29 senadores, con eso hacen 91, por consiguiente, más 4 del Parlamento andino. A nivel de ejecutivo, de los 18 ministerios, solamente debe haber 10 ministerios correspondientemente. ¿Cuáles son los ministerios que nosotros planteamos rápidamente? El Ministerio de Economía y Finanzas, que se quede, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se quede, pero a partir de aquí vienen los cambios correspondientes: el Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana, Ministerio de Defensa y Protección de la Población, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Capital Humano, Viceministerio de Salud, Educación, Deporte, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Investigación, Innovación Tecnológica y Creatividad, asimismo el Ministerio Agropecuario y de Alimentación. O sea, si tú ves, estamos nosotros mirando de los 18 ministerios de los tradicionales, solamente quedan 5, y de los nuevos son 5, en total 10 ministerios correspondientemente. Ahora, y aquí viene el tema más grande y más fuerte, porque todo esto pasa, señorita periodista, por la limpieza del Estado. Los organismos autónomos, miren cuánto, en este momento, cuánto se gasta, millones y millones, solamente en los altos funcionarios. Imagínate que el presidente con 15,000, 16,000 soles, y luego los altos funcionarios están con 30,000, 40,000, 50,000 soles. O sea, no es justo. Mientras el pueblo se muere de hambre y los funcionarios absolutamente ni producen nada, ni hacen nada, y por eso el Perú se encuentra en lo que se encuentra, y lamentablemente no hay ningún avance. Entonces, los organismos autónomos, que es la base fundamental, por cierto, de toda esta reestructuración. La Contraloría General de la República no ha cumplido su fin, debe cerrarse. La Defensoría del Pueblo debe cerrarse. El Ministerio Público queda, el Tribunal Constitucional queda, la Junta Nacional de Justicia es una bola de grillos, debe cerrarse. Los órganos a nivel electoral, como la Junta Nacional de Justicia, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la RENIEC, se queda, Banco Central de Reserva y la Superintendencia Nacional de Seguros. Esto se reorganiza correspondientemente. Entonces, en esta primera parte podemos observar
que es necesario hacer una limpieza del Estado, hacer una reorganización. Ahora, van a haber secretarías, pero lo que quiero ir de manera concreta y definida es qué oficinas especializadas se deben crear y qué se elimina concretamente. Y aquí viene el tema, que voy a tocar un poco con fuerza esta situación. Por ejemplo, la SUNAT. La SUNAT en este momento se ha convertido en un ente persecutor. Tanto las municipalidades, la SUNAT, la ATU, la SUTRAN y todos ellos persiguen al emprendedor. No es justo que el Estado sea el peor enemigo. Todo eso se debe reorganizar, inclusive se debe cerrar completamente. Y todas las otras instancias fundamentales en esa línea. Entonces, las medidas que se tienen que tomar son fuertes. Ahora, ante tu pregunta, ¿cómo tenemos que nosotros ingresar a los gobiernos locales y gobiernos regionales? En concreto y definido, o sea, se le va a dar la autonomía correspondiente, pero vamos a crear lo que se llama la responsabilidad civil. ¿Qué significa la responsabilidad civil? Un ejemplo, si por una, digamos, tú te estás trasladando a Puno y de pronto encuentras un hueco y se malogra tu carro, por culpa de ese hueco tú tienes que pedir la indemnización por daños y perjuicios, no a la institución, sino directamente al alcalde, el embargo de bienes al alcalde, al gobernador regional. Se le va a dar la autonomía, se le va a dar mayor presupuesto, porque ahora, por ejemplo, con la nueva modificatoria se le está dando un 4% al IGB, ¿no es cierto? Sabemos muy bien eso. Entonces, pero no hay un control correspondiente. Hay municipalidades que están devolviendo la plata más del 60%, 70%, y eso no es justo para nuestra población. Por eso necesitamos que las próximas autoridades mínimamente conozcan de administración pública, conozcan de gestión pública y por supuesto tengan alguna educación más, porque la educación es la base fundamental de cualquier desarrollo. Eso en esta primera parte ante tu pregunta, Verónica. Muchas gracias, Charlie. Adelante, Juliana. Gracias. Al inicio de su intervención, usted mencionó que plantea recuperar la democracia en el país. Podemos inferir que usted considera que no estamos cumpliendo con un régimen democrático como se está estipulado, digamos, constitucionalmente. El Perú debería ser un régimen, tendría que ser un régimen democrático, ¿no? Tenemos todas las instituciones, aparentemente todo debería funcionar bien, pero bueno, hay un informe incluso del Observatorio de Democracia, ¿no? De los últimos años, y también menciona que habíamos pasado de una democracia imperfecta a un régimen híbrido con rasgos de autoritarismo. ¿A eso se refiere usted con recuperar la democracia? Mire, claramente vamos a explicar. Soy constitucionalista y como constitucionalista conozco y sé lo que estás hablando, Juliana, claramente. Por ejemplo, la supuesta autonomía de los órganos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENEC. Supuesta digo porque en realidad son un combinado de piedra del Congreso de la República actual, porque ellos han hecho y han realizado efectivamente bajo la reforma de la Constitución Política del Estado la norma a su tamaño. Inclusive en este momento siguen modificando, porque están apareciendo otras personas. Por ejemplo, ellos no se la esperaban que Charlie Carrasco iba a salir a la palestra, un hombre íntegro, sin antecedentes, ¿no es cierto? No se la esperaban, y ahora están empezando a modificar las normas. Y a todo lo que es su enemigo están eliminándolos uno por uno, ¿me entiende? Entonces, es un sistema, ojo, no estoy hablando de un sistema meramente de aquí a de repente de hace 2 años, 3 años, estamos hablando de casi 50 o 60 años de sistema que se han confabulado entre todos los sectores aparentistas, entre izquierdas y derechas, ¿no es cierto? Se han confabulado para poder perpetrarse en el poder, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando. Y por eso coincido contigo, Juliana, cuando tú dices claramente, efectivamente hay un maquillaje concreto en la democracia. Por eso es necesario democratizar el Perú, es necesario que en la política peruana común, como la ciudadanía que tenemos todos,
debemos tener esa oportunidad, no solamente política, sino también económica, porque la aspiración concreta debe ser esa, el desarrollo económico, la prosperidad de los pueblos. Esa es la visión correspondiente de nosotros. ¿Y cómo piensa usted recuperar esta democracia no deficiente que tenemos ahora? Muy buena, Juliana, tu pregunta. Y voy a retornar a lo que empecé. Hay que limpiar el Estado. Si tú no limpias el Estado, no haces la limpieza total bajo las reformas correspondientes, bajo una reorganización, reestructuración y una reingeniería de todo el Estado, sencillamente no hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho nada. Tiene que desaparecer, eliminarse algunos beneficios correspondientes, como el sueldo vitalicio, como las remuneraciones que existen altísimas en el Estado, porque la gente no está yendo, Juliana, perdóname, y población, entiendan este tema, por favor, no está yendo por amor a la patria, no está yendo por servir a su patria. Los politiqueros están yendo sencillamente para servirse, para servir a un grupo de personas o a un grupo económico que les mantiene, nada más. No les interesa la población, porque si no, no tendríamos en este momento el crecimiento de la pobreza de más del 29%. Se dice que hay desarrollo económico, pero el desarrollo económico, ¿por qué? Mal administrados nuestros recursos por estos politiqueros que han traicionado al pueblo peruano. Así de claro soy en el tema correspondiente, Liliana. Entonces, eso a veces a mí me causa un poco de euforia, un poco de fuerza para darle en esta situación, porque si nosotros no hacemos esta limpieza de nuestra casa, jamás va a funcionar. Y para hacer la limpieza necesitamos un hombre con principios de autoridad, que conozca de gestión pública, que esté preparado, mínimamente que sea un patriota, que tenga una alta sensibilidad humana, que sea un creyente en Dios, porque si tú estás con Dios, Juliana, créeme, tú vas donde sea y nada absolutamente te va a detener. Y hoy en día necesitamos un hombre que realmente, o las personas, o los nuevos políticos, porque hoy en día estamos hablando de politiquería, no de política, porque la política es ciencia, es decencia, es docencia, pienso en esa línea. Necesitamos uno que sirva a su pueblo, que ame a su prójimo, con miedo a la población que trabaje y con miedo a Dios. Así sí construiremos efectivamente un país con mejores oportunidades para todos, democratizando el Perú. Verónica, ¿tienes algo para preguntar? Claro, se comenta muchísimo de la limpieza que se va a hacer, de no servirse de nuestro pueblo. Realmente, ¿qué nos garantiza que usted no se servirá del pueblo peruano? ¿Por qué tendría que recibir ese apoyo del pueblo peruano? Y bueno, finalmente, ¿qué opina usted sobre la represión estatal en las protestas del sur andino? Perfecto, dos preguntas magníficas e importantes que me da la oportunidad. En primer lugar, me han preguntado en múltiples medios de comunicación por qué Charly Carrasco quiere ser presidente del Perú. Por 5 razones fundamentales y efectivamente no me permite de ninguna manera traicionar a mi pueblo. En primer lugar, porque soy un creyente en Dios. Soy un creyente en Dios. Tengo una alta sensibilidad humana. Yo soy del sur del Perú. Soy apurimeño de nacimiento. Yo conozco esa realidad donde una persona compra una ropa y termina esa ropa sobre uno. Cuando compra un zapato, ese zapato tiene que alcanzar hasta, si es posible, hasta que pueda romperse, puedas tú hacerle los remiendos correspondientes, ¿no es cierto? Para llegar a mi colegio he tenido que caminar 3 horas. Mucha gente no ha tenido de repente ese honor, pero yo sí he tenido ese honor, sin carro, sin nada absolutamente, caminando llegaba, muchas veces me desmayaba a las 10 de la mañana. Vengo de allá, por eso tengo alta sensibilidad humana. En segundo lugar, soy un patriota. Soy un patriota porque amo a mi patria. En esta línea, por ejemplo, los extranjeros, después de la cierre de frontera, solamente van a tener 24 horas. A lo mucho se les dará 48 horas para que puedan abandonar nuestra patria, porque la patria se respeta. Primero el Perú, luego los otros. En tercer lugar, y aquí viene un tema importantísimo, soy licenciado en las Fuerzas Armadas, veterano reconocido como tal,
Y como licenciado, nosotros siempre hemos dicho, Dios, patria, familia, honor y gloria. Nuestra patria es primero y jamás vamos a tener, antes de traicionar a nuestra patria, primero preferible nosotros hacernos daño. Somos leales con nosotros mismos y con la población, por supuesto. En cuarto lugar, si ustedes han revisado mi hoja de vida, creo que voy a ser el candidato más preparado a nivel de la academia y a nivel de experiencia. 14 años de experiencia en la administración pública, puras altas gerencias, y soy constitucionalista, soy magíster en gestión pública, doctor en Derecho y todas las demás maestrías correspondientes que puedo adjuntar. Por eso puedo demostrar claramente que estoy preparado para poder dirigir con principio de autoridad, porque se necesita un hombre que conozca y que tenga experiencia. Y en quinto lugar, soy del sur del Perú, repito, soy del sur del Perú y siento por mi patria, siento por la población. Por eso yo digo, cuando hablo de la democratización del Perú, todos tienen que tener la misma oportunidad, las mismas oportunidades. Soy un joven de 46 años con toda la fuerza suficiente para lograr el gran objetivo. Ante tu segunda pregunta, Verónica, casi te cambio de nombre, mil disculpas, casi te digo Juliana. Verónica, ante tu segunda pregunta en relación a las protestas. Acabo de terminar una investigación científica en la que repudio totalmente, porque soy un investigador, me dedico a la investigación, repudio totalmente a todos los actos que han hecho. Esta señora que está actualmente sentada, improvisada a todo dar, ha debido responder por más de 70 muertos, que por cierto, termina su gobierno derechito a la cárcel, no va a haber pena ni gloria, la claridad de cosas. Entonces, yo apoyo, sin protestas, no hay nada absolutamente. Entonces, nosotros vamos a apoyar a todas las personas, inclusive en la época del terrorismo, hay muchísima gente que ha luchado en defender la patria, pero en este momento están perseguidos y hay que darles las amnistías correspondientes a todas esas personas, a todos esos militares que efectivamente han logrado la pacificación correspondiente. Entonces, Verónica, repito, yo estoy en esa línea. Yo vengo de la población, vengo del pueblo, soy un hombre del pueblo y voy a seguir ahí. No estoy yendo yo por la economía. Inclusive en algún momento me dijo, ¿y cómo va a ser tu remuneración? Soy un emprendedor y en ese escenario le he dicho, inclusive yo no me gustaría cobrar ni un sol al Estado, porque ya es hora, ya es momento de que la nueva generación se ponga a la cabeza y diga, hay que servir a nuestra patria, hay que servir. Yo estoy en esa línea, Verónica. Muchas gracias por su respuesta, Charlie. Juliana. Muchas gracias. Respecto a su plan de trabajo, ¿cuáles son los ejes que ha considerado prioritarios en nuestro país? Hablaba usted de la pobreza, ¿no? No logramos todavía reducir y llegar a los índices prepandemia porque, bueno, retrocedimos muchísimo y esta enfermedad, esta infección, nos demostró que efectivamente no estábamos preparados a nivel sanitario y políticamente menos para enfrentar algo de esta magnitud. Entonces, ¿cómo ha priorizado usted uno de los sectores básicos, salud y educación? No sé si eso se considera como prioritario dentro del plan. Son prioritarios y mira, te voy a resumir los ejes de trabajo del Partido Demócrata Unido Perú y del plan de gobierno. El primer eje está conformado por la limpieza del Estado, la reforma política y administrativa de todo el Estado. Debemos construir un Estado libre de delincuentes y libre de corruptos, sin impunidad y sin contaminación ambiental. Eso es el primer eje. El segundo eje es la educación. La educación es la base fundamental y tiene que ir de la mano con la alimentación, con la salud, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la industria, el trabajo, el turismo, el transporte, el emprendimiento, el arte y el deporte, por supuesto. El tercer eje es la inversión privada y la propiedad, que voy a explicar rápidamente esto más adelante, en resumidas cuentas.
El cuarto eje es la infraestructura, los megaproyectos, el tren bala, el transporte ferroviario. Y el quinto eje, que es la industrialización del Perú, la fabricación y el ensamblaje. Significa que tenemos que construir con todo esto un país competitivo, líder en industria, líder en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte. Pero para que poder llegar a este quinto eje correspondientemente, tiene que existir, Juliana, liderazgo a nivel de gobierno. Y el liderazgo no se consigue imponiendo. El que impone no es un líder, sino hay que ser tan persuasivos, hay que ser personas pioneras y hacer que el líder ejecute el primero y hacer que sigan las demás personas. Y eso es lo que estoy haciendo a nivel de partido. Me estoy ganando con peso el liderazgo correspondiente, porque si no existe liderazgo en todo esto, con principio de autoridad, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, aquí tiene que haber liderazgo. Entonces voy a ir al tema de la delincuencia y los corruptos. Los corruptos tienen las horas contadas, los delincuentes también. Debemos retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mientras tanto, tenemos que nosotros declarar en estado de sitio y en estado de emergencia absolutamente todo el Perú y otorgarle solamente 48 horas a los extranjeros para que puedan retirarse. E implementar políticas concretas y definidas bajo la creación, por ejemplo, de la Policía de Inteligencia, la Guardia Nacional y otros, que no voy a hablar de muchas estrategias, pero sí es necesario efectivizar la eliminación de la corrupción y la delincuencia. Ahora, a nivel educativo, mucha gente se pregunta y recordaba en las anteriores entrevistas, particularmente en los candidatos anteriores, y un candidato hablaba, decía, no, que el de la educación no es un derecho, la educación es un negocio, ¿no? Sí, pues, pero si nosotros interpretamos en su amplio espectro constitucionalmente, y aquí viene el tema, Juliana, la educación debe ser un derecho fundamental. Hoy en día es un derecho constitucional. Mire, esta palabra es tan fuerte y de repente primera vez que escucha a Juliana, y primera vez que escucha de repente el tema concreto, derecho fundamental, porque la educación es un derecho humano. Solo en la Constitución peruana, solo en la peruana, derecho constitucional. O sea, no puede ser, Juliana, no puede ser. La educación tiene que ser un derecho fundamental, artículo 1, 2 y 3, no puede estar fuera del 3, no puede estar en el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no puede ser. Te habla un constitucionalista. En segundo lugar, a nivel del PBI, 3.7% en este momento, debemos empezar por un 6%. Un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre, petróleo. Un pueblo es rico porque tiene la mejor educación con valores y principios. Tenemos una currícula educativa, Juliana, se tiene que romper de la mitad y botarlo a la basura, esa currícula. Y la nueva currícula debe ser, el 75% tiene que ser eminentemente práctico, ¿me entiendes? Donde los chicos efectivamente vayan a la escuela y aprendan la robótica. Imagínate la secundaria, salga el chico con educación financiera, salgan con un brevete, educación en industrialización, fabricación, ensamblaje. La base fundamental es eso, los valores y principios. Pero no tenemos absolutamente más, nos estamos dedicando ¿a qué? Y aquí voy a dar otra línea correspondiente. Nos estamos dedicando en afectar a la familia y más discutiendo ideología de género. Nosotros vamos a respetar, Juliana, la libertad de todas las personas mayores a 18 años, pero no vamos a permitir el adoctrinamiento con ideologías contrarias a la familia en las escuelas ni en los colegios. Adiós ideología de género. En segundo lugar, todo matrimonio, varón y mujer. Olvídense de los demás. Si los demás quieren proteger la unión de hecho, vayan a una notaría, vayan a proteger sus bienes. Pero aquí la cosa es concreta y definida. Entonces, la educación, en la misma línea, termino solamente con educación porque hay muchísimo que hablar, salud, agricultura, puedo hablar toda la noche porque el plan de gobierno está diseñado bajo una estructura muy fina. Y en educación, el tema principalmente el retorno a la currícula correspondiente de OVE, de instrucción premilitar, historia del Perú,
educación cívica, algo que te da identidad nacional. Nuestros ciudadanos están alejándose del Perú, ya no aman a nuestra patria, se están yendo. Hay que recuperarlos, hay que recuperarlos. Y el futuro gobierno debe preocuparse justamente en que exista identidad nacional, exista conciencia nacional, Juliana. Porque Juliana, si no existe la conciencia nacional, el sentimiento de nacionalidad, nunca vamos a construir un país líder. Y tenemos que, por supuesto, acorde a los nuevos acontecimientos. Ahora, en el tema de la salud, y con esto termino porque la base fundamental es, hablamos de la educación. Educación no funciona si no hay salud, si no hay alimentación. Imagínate a un niño, tú le pones un docente superdotado, un colegio de oro, pero si no hay alimentación, desnutrido totalmente, en la misma línea no hay conectividad, no hay transporte, no hay absolutamente nada, o sea, nada estamos haciendo, es un complemento importante. Por eso la alimentación, toda escuela debe ser con alimentación, con zapatos y con transporte. En transporte tenemos que darle un bono a cada estudiante, no medio pasaje, sino el pasaje íntegro correspondientemente, porque recuerda que la base fundamental es la educación, la salud. ¿Cómo? O sea, tú vas, por ejemplo, Juliana y nuestra amiga Verónica, tú como persona, ¿dónde vas a atenderte en primera línea? ¿No, acaso no vas a una posta médica, lo primero que vas? Pero la pregunta es, en una posta médica, ¿qué encuentras? Encuentras a un obstetra, encuentras a un médico, encuentras equipo tecnológico de primera, no encuentras nada absolutamente. Yo vengo de allá, conozco, nadie me puede sorprender. Entonces, si desde las postas médicas... Charlie, disculpa, sí, exactamente. Las realidades son muy diversas en todo el país. Claro. Si llegara usted a las comunidades más alejadas, realmente hay muchas necesidades, hay mucho que debatir, que hablar, pero como usted dice, hablaríamos toda la noche quizás, pero tenemos otro invitado también a quien atender, así que le damos un minuto para que también, le damos un minuto para que también se dirija al público. Muchas gracias. No, adelante, por favor. Ya. Le damos un minuto. Verónica se refería a que usted tiene un minuto. En realidad... Quiere resumir su propuesta. Tenemos un partido, el Partido Demócrata Unido Perú, un partido del pueblo para el pueblo y por el pueblo, que está caminando sin prebenda, sin mercantilismo, sin ninguna maquinaria, que tiene la base social, los dos contextos fundamentales del Frente Social conformado por los comités distritales, provinciales y regionales, la base de los licenciados, las Fuerzas Armadas, que está conformado por los coordinadores distritales, provinciales y regionales. A esto se añaden las comunidades nativas, las comunidades originarias, todas las organizaciones. Nosotros no vamos a firmar ningún tipo de alianza con ningún partido tradicional, ni tampoco nuevo. Vamos a ir solos, porque hacer alianza significa sencillamente hacer negociado, y eso no va a pasar. Vamos a ir nosotros solos. Entonces, bajo este contexto, vamos a garantizar efectivamente que el Perú mañana más tarde tenga las mejores oportunidades. Por eso aprovecho este medio, este momento, Juliana, Verónica, para poder invitarlos a todas las personas de bien, honestas, honradas, disciplinadas, transparentes, para poder hacer efectivamente patria y cambiar el Perú. El Perú necesita un cambio profundo, una reingeniería total del Estado. Pero solo se va a hacer la reingeniería con un equipo técnico de primer nivel, un equipo político de primer nivel, que siempre piense en la población, no en intereses personales de grupo, y que por supuesto lleve adelante a Dios. Solo de esta manera podemos hacer grandes avances. Democraticemos el Perú. Todos debemos tener la misma oportunidad. Gustoso con ello, en haber conversado Verónica y Juliana. Habrá múltiples oportunidades, por supuesto, para poder compartir muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie.
Muy bien, Juliana. Ahora vamos a también conversar con Vicente Alanoca. Sí, está con nosotros vía telefónica el candidato Vicente. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas Bien, noches. estamos en la línea con Vicente Alanoca, candidato presidencial de Nuevo Perú. Bueno, antes hablábamos con el candidato presidencial de Unido Perú, Charle Carrasco, y bueno, vamos a preguntarle igual que al candidato, ¿usted ya está definido? Bueno, entendemos que van a esperar unas internas, ¿no? A través de la organización que ustedes han conformado. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y todas. Siempre es un honor estar en su medio. Bueno, a sus órdenes. Sí, le preguntaba si cómo van a definir ustedes la candidatura a la presidencia, ¿no? ¿Usted ya está definido como el candidato oficial? Bueno, nosotros a nivel del Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, se ha llevado hasta ahora 2 consejos nacionales. En el primer consejo hicimos la presentación de candidatos que nos hemos presentado entre 2 con el aval de algunos comités provinciales. Sin embargo, en el segundo consejo se ha definido como candidato oficial, entre comillas, vamos a entre comillas porque todavía falta, porque estamos en un proceso de construir una alianza con algunos partidos que se están acercando. Estamos en ese proceso. Sin embargo, nosotros como Vicente Alanoca y sobre todo que venimos, digamos, con el aval de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones, pues seremos respetuosos de las decisiones que se tomen al interior o dentro del partido, ¿no? Para que en este proceso de alianzas que se viene avanzando, pues sea, digamos, la que determine cualquiera sea el mecanismo, ¿no?, de decisión. Estamos en ese proceso y, como insisto, seremos respetuosos de la decisión del tema de alianzas. ¿Y con quiénes están ustedes conversando de esta posible alianza? No sé si me puede repetir la pregunta, por favor, no. Aló. ¿Con quiénes han asegurado ustedes la formación de esta alianza a la que se refiere? Bueno, no está asegurada nada, más bien siempre está aperturada, ¿no? Ahí se venía hablando con voces del pueblo, primero la gente, el Partido de Trabajadores y Emprendedores, ¿no? Y nosotros, el Nuevo Perú. Y seguramente en el transcurso de estos días que vamos a ir conversando con otros partidos. Hay una comisión política que viene trabajando esto, buscando los puntos de coincidencia, no solo que le interesa al partido, sino yo creo que por delante del país. Estamos en ese proceso. Seguramente algunos no hay ninguna cosa cerrada ni tampoco está pues definida. Siempre hay esta apertura y llamamos a la más amplia unidad para que podamos afrontar y enfrentar esta situación tan difícil que nos toca vivir al país. Ya, porque se mencionaba que usted es, digamos, sería el sucesor de Verónica Mendoza. ¿Usted se visualiza así en este nuevo panorama político que se abre de cara a las elecciones del 2026? Y esta alianza a la que hace referencia sería el primer paso para la izquierda unida que se reclamaba siempre. Bueno, yo creo que sabemos que hay una fragmentación muy fuerte en el país. Hay más de 40 partidos, como 43 partidos que están trabajando, y dentro de eso pues hay intereses de muchos caudillos que quieren, digamos, ocupar o ser candidatos, ¿no? Es como nosotros creemos no en los caudillos ni queremos convertirnos en un caudillo, sino creemos en un liderazgo colectivo. Ahí creemos que los partidos no tienen que descansar en personas, sino tiene que ser la voz de los que pues necesitan ser representadas en ese proceso.
nosotros estamos en esa, o sea, asumiendo esa postura. Seguramente hay gente también, como es natural, a partir de los intereses que tienen para ocupar algún puesto, como el caso de senadores y diputados, van a ir saliendo o seguramente algunos van a ir entrando. Pues no se trata de nosotros, sobre todo en lo personal, queremos que no solo sea el tema, digamos, como agenda prioritaria de las elecciones, sino cómo poder nosotros construir el partido y este partido pueda servir para contribuir a transformar el país. Estamos en eso, no creemos en caudillos, insisto en esto, sino que queremos convertir y hacer que sea un liderazgo colectivo, recogiendo la demanda, las necesidades, la propuesta, la crítica, las sugerencias de la población, de la ciudadanía, que pues tiene un hartazgo con la forma de hacer política en el país. Para que nos comente algunas de sus propuestas, Verónica, le va a hacer algunas preguntas respecto a su plan de trabajo. Así es. Muchas gracias, Juliana. Buenas noches, Vicente. ¿Cuáles son los aspectos o cualidades de las que ustedes se diferencian de otros partidos políticos? ¿Y cómo garantizará la participación política efectiva de las comunidades indígenas y campesinas en las decisiones nacionales? Bueno, el partido se llama Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y sobre todo Vicente Alanoca está por lo que dice, por el nombre, ¿no? Porque nosotros sabemos, no hay partidos en el país, ¿no? Y porque siempre han descansado en clanes de poder. Y pues para nada es extraño, ¿no? Por ejemplo, la O de Ollanta, la T de Toledo, K de Keiko, de Peruanos por el Cambio de PPK, y así, ¿no? Esto también se reproduce en las regiones. Entonces, nosotros creemos que una propuesta, digamos, que debe partir es que todos tengamos los mismos derechos, todos los ciudadanos en el país. Hay gente que solo piensa y cree que pues se puede gobernar desde el Lima, no teniendo en cuenta, o sea, que solo pues el país, el Perú es para unos cuantos poquitos y pues poder hacer lo que les da en gana para el país. Tenemos que plantear a partir de una propuesta que tiene que nacer de que hay que recuperar la democracia en el país. Y creo que eso es el sentimiento, el sentir del pueblo. Hay que afrontar y enfrentar el tema de la corrupción, el tema de la criminalidad, el tema de inseguridad que pues hoy está en toda parte del país. Entonces se requiere pues el compromiso no de los clanes de poder, sino de todos y todas. Entonces necesitamos reestructurar varias instituciones que hoy pues han perdido credibilidad y legitimidad desde la población. Entonces estamos en ese proceso, vamos trabajando, recogiendo las necesidades de cada región a partir de nuestros hermanos y hermanas que están pues trabajando en cada comité regional, en cada comité provincial, y también lo que demanda la ciudadanía, ¿no? Entonces, y en este proceso que estamos trabajando es tener un buen diagnóstico para que pues en el futuro pues tenemos que pensar, resolver problemas inmediatas, y seguramente en ese proceso también hay que ir trabajando, porque este proceso electoral que se nos viene y tiene que ser clarísimo para el país, no es como se dice que es una fiesta electoral, sino es una guerra, entre comillas, que pues va surgiendo, estamos viendo eso, ¿no? Entonces ojalá que esto, la población, la ciudadanía tenga que dar respuesta desde los espacios que pues nos toca vivir, desde la calle, desde la cotidianidad. Entonces estamos en ese proceso actualmente y vamos a esperar siempre con respeto, con humildad y con responsabilidad este proceso de las alianzas, ¿no? Seguramente cada partido en ese proceso va a ir planteando sus puntos de vista en base a la problemática del país, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto, en nuestro país, en todas las instituciones públicas, ya sean privadas también, hay corrupción, hay que limpiar, comentaba la corrupción. Este tema, ¿qué medidas se tomaría para investigar los casos de corrupción, por ejemplo, en el gobierno de Boluarte y en las anteriores administraciones? Bueno,
no podemos decir que pues no pasó nada, ¿no? Los que, sobre todo, este gobierno tiene que responder, ¿no?, a todas las atrocidades que ha cometido contra el pueblo. Y nosotros no podemos jugarnos ni tampoco ser, digamos, testigos de estas atrocidades. Entonces, el Poder Judicial, los organismos, las instancias del sistema, de los operadores de justicia, tienen que cumplir su rol, ¿no?, con transparencia y sobre todo recuperando la legitimidad. No todos, obviamente hay esperanza, algunos jueces y fiscales dentro del sistema judicial, como también los policías, tienen que cumplir su rol, y pues los que están involucrados tienen que entender que pues son culpables de todos estos procesos, digamos, de los últimos años que hemos vivido. Entonces, y ahí tenemos que ser duros y tomar medidas pues drásticas en relación, no solo decir que solo hay que hablar, ¿no?, sino yo creo que tenemos que trabajar el tema de la cultura de la prevención, y ahí la única arma de poder enfrentar la corrupción es el tema educativo, que nuestra población, ¿no?, sepa cuáles son los roles de las instituciones que tienen que ver, ¿no?, ahora pues que muchas instituciones del Estado están comprometidos, no solo, digamos, las cabezas, sino el entorno que rodea. Entonces, la población pues es testigo, pues tenemos que darle, digamos, el poder a la población. Y este tema es un tema gravísimo que no podemos seguir en la forma como estamos viviendo ahora, ¿no? A veces se dice que denuncia, pero sin embargo, pues como estas instituciones son controladas, ¿no?, bajo, digamos, una dinámica de que pues están a favor de la gente pues que controla los espacios de poder, tiene que ser refundadas, reorganizadas, reestructuradas en lo más profundo, porque si no vamos a ser igual, ¿no? Y además tenemos que entender que esta cuestión se ha institucionalizado con normas que han salido desde el Estado para legitimar el tema de la criminalidad y el tema de la corrupción. Entonces nosotros hemos empezado la recolección de firmas para poder, digamos, que podría derogarse, ¿no?, y eso está supeditado a lo que decida la población, para que se deroguen todas las normas pro crimen que se han establecido, que se han dado en estos últimos años. Muchas gracias por las respuestas. Adelante, Juliana. Respecto a las propuestas de su plan de trabajo, ¿qué ha considerado usted como prioridad, ¿no? Sobre todo, vivimos en un país cada vez más inseguro. Tenemos un régimen, digamos, que no ha logrado ejecutar acciones clave para frenar la inseguridad. Algunos políticos y algunos especialistas señalan que estamos yendo rumbo a lo que sucedió en Ecuador, a lo que sucedió en Colombia, ¿no?, con este tema. Además, también se habla de partidos financiados por fuentes ilícitas. ¿Cómo van a abordar ustedes desde su plan de trabajo toda esta problemática, además de minería ilegal? Por ejemplo, hace poco hemos visto una matanza cruel, ¿no?, en Trujillo. En diferentes partes del país vemos este accionar delincuencial que aparentemente actúa ya de manera impune, ¿no? No se castiga, no vemos mayores resultados de parte del gobierno para hacer frente a la inseguridad, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que hacer una reestructuración del sistema de inteligencia de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército. Ha perdido legitimidad y ahí no tenemos que actuar, como algunos dicen, con mano dura, sino ser más creativos, con capacidad, con inteligencia, y creo que tiene que recuperar su imagen la Policía Nacional, y sobre todo este sistema de inteligencia que se ha perdido. Y por tanto, sabemos, y los estudios nos demuestran, que pues hay candidatos o partidos políticos por la que pues siempre están expuestos de que algunas mafias financien para que después opten a favorecer en los espacios, digamos, no solo en la minería, sino en otros aspectos también. Tenemos que hacer un trabajo pues
como digo, mucha capacidad creativa, con inteligencia, por lo que pues no debe morir ni un peruano más en el país en tema de criminalidad. Entonces esas cosas tienen que también comprometer a nuestra ciudadanía. Y si yo siempre creo en nuestras rondas campesinas, por ejemplo, en los lugares donde existe esto, tenemos que darle el soporte, ¿no?, legal, ¿no?, y seguridad a nuestras rondas, inclusive a las organizaciones vecinales que en algún momento sabemos han enfrentado el tema de sendero, por ejemplo, ¿no? Y creo que hay lecturas muy interesantes y también experiencias interesantes que puedan ayudar a resolver la problemática de la criminalidad y inseguridad en el país. Yo me acuerdo algunas ciudades que conozco y también algunos pueblos que conozco, pues casi no hay nada digamos, del tema de inseguridad, ¿no? Porque pues hay una participación colectiva, el policía está junto al rondero, el rondero está junto con sus dirigentes barriales, y así, o sea, todo el mundo actúa para poder, digamos, enfrentar el tema de la criminalidad, el tema de inseguridad. Ahora, obviamente hay en cada lugar, en cada región, pues una particularidad, entonces ahí los operadores que tienen que ver como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ejército, ¿no?, y la sociedad civil organizada, tenemos que enfrentar entre todos y todas. Si nosotros dejamos pasar un día más lo que está ocurriendo en nuestro país, pues miren, se ha institucionalizado porque pues están financiadas de arriba y además pues son los que se han legitimado a partir de ciertos favores, ¿no?, a partir de las normas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una tarea urgente para todos nosotros, porque por eso nosotros decimos el Perú tiene que ser un país para vivir bien, no un país de muerte, no un país inseguro, y pues eso hace daño, ¿no?, el tema de educación, el tema de turismo, ¿no? O sea, estamos perdiendo credibilidad no solo entre los peruanos, sino credibilidad ante la comunidad internacional, y la gente pues está recomendando que ya no puede visitar el país. Entonces, creo que es una tarea que nos surge a todos nosotros para poder enfrentar de manera organizada, de manera sistemática, con creatividad, con inteligencia, y que nuestros operadores, como la Policía Nacional, tienen que ser reestructuradas, porque sabemos por información que muchos hermanos, digamos, que han sufrido, pues también han sido testigos que dentro de los que han estado participando en temas altos, etcétera, y eso no es nada de secreto, han estado participando pues gente de la Policía Nacional, y eso no tiene que ocurrir en el país. Por eso necesitamos una reestructuración profunda de nuestras instituciones que tiene que dar seguridad al ciudadano de los pueblos del Perú. Finalmente, y brevemente, le pido por favor nos resuma sus propuestas en salud y educación respecto a su plan de trabajo. Bueno, yo resumiría que tiene que renacer un nuevo Perú desde todos y todas, para que tengamos un país para vivir mejor, para vivir en paz, para vivir con dignidad. Y basta ya de racismo, discriminación y odio en el país. El Perú tiene que ser un país para todos y todas, y así refundar y decir Causachum Perú, Jayaya Perú, Viva el Perú. Y está su gente, sus líderes, sus intelectuales, sus comerciantes y la ciudadanía. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Jayaya Perú marca, Causachum Perú, Viva el Perú. Gracias, ya se despidió nuestro invitado. Verónica. Así es. También llegamos ya a la parte final, Juliana. Sí, ya estamos ya. Bueno, para resumir, que hemos entrevistado el día de hoy a 2 de los candidatos o precandidatos presidenciales, ¿no?, de cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo año. Hay mucha expectativa sin duda en las regiones porque, bueno, después de este gobierno hay un sinsabor, ¿no? Sobre todo en el sur. Verónica, ¿me cuentas cómo está la situación? De pronto, ¿qué expectativa tienen con estos candidatos en el caso del que hemos escuchado últimamente, que es de Puno, ¿no? Sí, así es. En estos últimos años, el sur del Perú ha sufrido muchos maltratos, mucho
ha habido mucha violencia, por supuesto hay mucha desconfianza, ¿no? Hay muchos candidatos que prometen mucho. Por ejemplo, el primer candidato que hemos entrevistado, él dice que no estaría dispuesto a recibir sus honorarios y bueno, son propuestas, no sé si realmente los pueda cumplir, pues hay de todo, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha desconfianza. Yo creo que estamos ahora sí evaluando, ¿no? ¿Quién realmente nos representará? Viendo la situación actual, por ejemplo, del actual gobierno, hay mucho que reflexionar, hay mucho que pensar en las próximas elecciones, ¿no? Así es, Verónica. Bueno, así empezamos nosotros este reto de entrevistas a los candidatos o precandidatos a la presidencia. Esperamos que algunos más también logremos contactarlos para que puedan presentar sobre todo sus propuestas y que la ciudadanía tenga el tiempo suficiente para conocerlos y para evaluar bien lo que proponen. Muchas gracias a nuestros seguidores y bueno, nos despedimos. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Así es, un gusto, Juliana. Muchas gracias. Saludos a toda la red de medios. Muchas gracias.